Es imposible decir cómo primero entró la idea en mi cerebro, pero una vez concebida, me hostigó día y noche. El corazón delator de Edgar Allan Poe. Esta frase engloba muy bien la esencia del porqué de Fan Yuan. ¿Por qué siempre avanza? ¿Por qué no se detiene? ¿Por qué está tan obsesionado con la eternidad? Y es que, así como el asesino de la obra de Poe fue seducido y acosado por la idea de acabar con la vida de alguien, Fan Yuan, al igual que otros venerables, han sido cautivados por el significado de volverse alguien eterno. Algo curioso es que en la obra de Poe, El corazón delator, pues este personaje, al decidir hacer caso a sus impulsos y a esta idea predominante en su cabeza, termina ejecutando dicho acto, lo cual, en vez de causarle satisfacción, solo lo llena de una paranoia y un miedo constante que termina causando su arresto. Paradójicamente, el autor de Reverend Insanity ha confirmado que el sacrificio final para que Fan Yuan obtenga la eternidad es algo que incluso superará la imaginación de este mismo. Dos ideas muy diferentes entre sí y en contextos totalmente ajenos, pero que guardan una similitud curiosa o rebuscada, se podría decir, y es que una vez llevadas a cabo, causarán un sinsabor a su usuario. Me gustaría leer en los comentarios qué opinan ustedes al respecto. Es interesante cómo las ideas que son inexistentes en su mayoría pueden repercutir en el ser humano con tanta facilidad y guiar nuestra historia como si nosotros fuéramos el pincel y ellas las manos que dibujan el paisaje. Porque las ideas siempre son las mismas, solo los que las predican cambian. Qué triste sería si al final solo fuéramos títeres de estos entes sin forma ni rostro. Bueno, centrándonos en el tema de hoy, que por su título ya sabrán de qué va, el inicio de Reverend Insanity no te narra cómo fue la llegada de Fan Yuan a ese mundo. No, eso ya pasó. Lo que nos muestra es el final de esa primera vida y el inicio de su segunda vida, en la cual Fan Yuan tendrá claro cuál es su objetivo final, la vida eterna. En nuestro mundo, diversas figuras históricas y míticas han caminado anhelando esta increíble meta. Qin Shi Huang, quien fue el primer emperador de China y consumió diversos venenos con el fin de dar con uno que le concediera la inmortalidad. Alejandro Magno no se salva de esta búsqueda, y esto da pie a esta pequeña historia que te voy a contar. Y es que diversas leyendas nos dicen que Alejandro, al ver que su conquista del mundo tardaría mucho más tiempo del que él había planeado, empezó a anhelar la inmortalidad. Así que, seducido por las grandiosas historias y proezas que había escuchado sobre los yogis de la India, y cómo estos habían logrado la inmortalidad, estaba ansioso por conocer a uno y aprender sus secretos. Es así que realizó su viaje a estas tierras en busca de uno. Sus soldados, al encontrar uno, el cual estaba en un estado de meditación profunda, le dijeron: «Ven con nosotros, el emperador te busca». A lo que el yogi le respondió: «No voy a ninguna parte. Si el emperador quiere verme, es más que bienvenido aquí». Los soldados, al escuchar esta respuesta, se ofuscaron rápidamente y recurrieron a la única solución que siempre les ha funcionado: la violencia. Es así que, sacando sus espadas y con aire de mando y furia, le gritaron: «O vienes con nosotros o te cortamos la cabeza, y eso es lo que nos llevaremos». El yogi, al escuchar esto, se le formó una sonrisa en los labios y les dijo: «De acuerdo, lleven mi cabeza. ¿Qué hará él con mi cabeza? Que se la lleve. De todos modos, he llegado a un punto de mi vida en el que terminé con todo lo que tenía que hacer. Solo estoy esperando para irme. Ustedes han venido a ayudarme». Los soldados, al oír semejante respuesta, se asombraron por un momento, pues después de acabar con cientos de vidas en las cuales vieron desesperación, tristeza y agonía en el rostro de sus víctimas,
Ahora, ver a alguien que recibe a la muerte con una sonrisa en el rostro es chocante. Este hombre es un loco, debe ser lo primero que se le cruzó en la cabeza de estos soldados. Así que resignados de que su amenaza no tuviera efecto en este personaje, se fueron con Alejandro y le contaron lo sucedido. Alejandro, nosotros fuimos al lugar indicado y en efecto, ahí estaba el yogi, pero al comentarle tu deseo de verle, él se negó. Tratamos de amenazarlo con cortarle la cabeza para traerlo ante ti, pero él solo nos respondió con un entonces llévatela. Obviamente se lo dijeron de manera más formal y apropiada, porque recordemos que es un ejército, y ahí hay cadenas de mando y formas de hablar para con sus superiores. Alejandro al escuchar esta información se sintió más atraído hacia este ser, porque si no le importaba perder su cabeza, entonces es porque él es inmortal, pensó Magno. Es así que una vez enfrente del yogi, Magno desparramó un sinfín de riquezas y le dijo que por favor le contara los secretos de la inmortalidad, y a cambio, él le daría todo eso. El yogi al ver esto con un rostro tranquilo le respondió: en verdad le has dado demasiado valor a estas piedras, pero denigras el valor del barro que tienes ante ti, que es el que te alimenta cada día. ¿Por qué buscas la inmortalidad? Este no es un camino para ti. Alejandro Magno al oír eso se enfadó mucho más. Lo habían despreciado. Y no solo eso, sino que habían insultado el botín que con tanto esfuerzo consiguió. Así que como ultimátum, miró al yogi y le dijo: o me dices el secreto para volverme inmortal, o te cortaremos la cabeza ahora mismo. El yogi al oír esto encontró muy divertido a Alejandro, y con una sonrisa le dijo: está bien, si tanto deseas saberlo te lo diré. Si vas al lugar que te he indicado y entras en dicha cueva, encontrarás un estanque de agua. Toma un puñado de esa agua y te volverás inmortal. Luego de oír esto, Alejandro emprendió rápidamente como destino dicha ubicación. Llegó al lugar indicado, encontró la cueva, vio el estanque y con una emoción borboteando en su pecho, dirigió sus manos al agua para beber dicha bendición. Pero es ahí cuando un cuervo aparece y le grita: ¡alto! ¡No lo hagas! ¡Detente! Alejandro al oír esto se enoja. ¿Quién se atreve a detener al gran Alejandro Magno? Pero su sorpresa es grande cuando él ve que quien le había hablado era un cuervo. El cuervo le contó que hace mucho tiempo él cometió el error de beber de ese estanque y desde entonces siempre ha estado aquí, anhelando la muerte. No tengo sentido para vivir, pero no puedo morir. Es por eso que estoy aquí y estaré aquí para siempre. Dime, ¿tú quieres hacer eso? Alejandro al oír eso se cuestionó sobre lo que buscaba. Él quería conquistar el mundo, para eso quería la inmortalidad, pero una vez que lo lograra, ¿qué seguiría? Conquistar el mundo le llevaría 50 años, pero después de 5 millones de años, ¿qué sentido tendría? El sentido común entró lentamente en él y decidió dejar esa búsqueda. Y así como esta historia en nuestro mundo hay muchas más, e incluso nuestra fe hacia Dios tiene como uno de sus objetivos nuestra inmortalidad. Pero la inmortalidad que busca Fan Yuan no es solo vida eterna, sino algo que va más allá que eso. Él desea volverse una existencia capaz de no tener enemigo alguno, volverse algo absoluto. Y en este mundo de fantasía es posible, o eso es lo que deja entrever el autor. Fan Yuan ha cometido muchas barbaridades para llegar a sus objetivos, porque el tiempo es escaso, porque lo que se puede solucionar con palabras en 100 años, con la violencia se resuelve en segundos. Y es que su ambición es tan grande y su vida tan corta que ha decidido usar todos los recursos que estén a su alcance para lograr su cometido. Por esa causa es que el libro empieza de esa manera, con él siendo acorralado por diversos genios de diferentes facciones, con el fin de acabar con su vida, recriminándole todos los actos que cometió con el fin de lograr su ambición. Y es que sí, el tiempo era el gran enemigo de Fan Yuan. Entonces, ¿por qué no manejarlo de alguna forma?
¿por qué no volverlo un aliado? Es así que a través de técnicas que utilizaban la fuerza vital de seres vivos, Fan Yuan inició una masacre con el fin de refinar un gu, el gu de la cigarra de primavera y otoño, una criatura que le daría el poder de viajar en el tiempo, siendo este el mayor as bajo la manga que tendría Fan Yuan. Pero tristemente también sería su condena, pues esto desató las alarmas en todo el mundo. Quienes estaban expectantes en todo, quienes estaban expectantes en todo momento de él, con el fin de acabar con su existencia. El ansiado viaje en el tiempo con el que todo el mundo ha soñado alguna vez, ir al pasado a deshacer algo que hiciste, o ir al futuro a ver las nuevas tecnologías que habrán. Heráclito, quien fue un filósofo griego, nos dice: nadie se baña dos veces en el mismo río. Y eso se nos demuestra en esta obra, y en muchas otras que tratan temas sobre el tiempo, porque aunque todas las situaciones que vivirá Fan Yuan serán las mismas, él ya no será el mismo, sino alguien más, alguien que carga con 500 años de historia. Él es los eventos que lo formaron y las decisiones que tomó ante esos eventos. Como diría Jorge Luis Borges, el tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. Y así como en la novela el tiempo es un gran enemigo de Fan Yuan, en la vida real también el tiempo es nuestro enemigo, porque nos hace creer que podemos hacer para mañana lo que debimos haber hecho ayer. Nos hace pensar que es nuestro esclavo mientras lo organicemos correctamente. Pero la verdad es que no. Nosotros estamos en un barco que se está hundiendo lentamente por el agua que se filtra, y solo podemos ver impotentes cómo el mar arrasa con nosotros. Esa desesperación del náufrago es la misma desesperación que siente Fan Yuan por querer lograr sus objetivos, y es por eso que cuando se ve acorralado y analiza que no hay otra alternativa, decide utilizar este extraño ser, que generando una gran explosión destroza el cuerpo de Fan Yuan ante los ojos de todos, quienes pensaron inmediatamente que éste había acabado con su vida, pero nada más lejos de la verdad, porque esta criatura logró su propósito enviando a Fan Yuan al pasado, a la época de su ceremonia de apertura, donde ocurriría el evento que marcó su vida una vez. Y aquí es lo curioso: Fan Yuan viaja al pasado con la idea de escapar de sus perseguidores del futuro, y también con la idea de aprovechar los tesoros escondidos. Pero junto con todo esto vienen los traumas y desastres que vivió, a los cuales tendrá que hacerles frente nuevamente. Y hasta aquí dejaremos el video de hoy. Escriban en los comentarios sus opiniones e ideas que tengan. Suscríbanse para ver más contenido de este tipo. Y hasta pronto.